Amén. Dios les bendiga a todas mis queridas hermanas. Me alegra saludarles. Gracias, hermana Ginette. Bienvenida al Ministerio Mujeres en las Manos de Dios. Bienvenida también nuestra hermana Araceli. Son líderes recientemente anexas a este gran compromiso de evangelización a través de las redes digitales. El Señor Jesús les bendiga a ustedes y a todo el equipo que hoy está acompañando este lindo matutino en cabeza de la coordinación de nuestra hermana Luz Mary Díaz. Gloria a Dios por todo. Gracias por ustedes, hermanos y hermanas, y amigas y amigos que siempre se conectan en directo o en diferido a estos matutinos. Recordemos que este trabajo espiritual es de todos es el compartir el evangelio, el compartir los enlaces, el estar anexando cada día a muchas más amigas, a esos grupos de WhatsApp y permitir que Dios siga haciendo su obra, su perfecta obra, porque solamente Él salva, restaura, renueva, cambia, transforma, sana, hace milagros. Él es el dueño de esta obra. Nosotras, sus servidoras, vasijas en sus manos para que Él obre en su voluntad, pero siempre Él es el que hace todas las cosas porque Él es el único Dios soberano, poderoso, grande, sublime, misericordioso, y Él es el único que se lleva aquí el protagonismo, es el único digno de ser admirado, de ser reconocido por esas obras maravillosas. Bendito Dios que en su misericordia estamos aquí. Tan insignificantes somos nosotros en medio de tanta grandeza y tanto poderío, pero a Él le plació tenernos en cuenta para que llevemos su reino al mundo entero. Sigamos orando por las familias necesitadas que han quedado sin nada, por los siniestros de los últimos terremotos. Recordemos a Venezuela, allá también hay una iglesia. Recordemos a Tailandia, recordemos a Filipinas, recordemos también esos episodios que han vivido muchas familias porque le han arrebatado a sus seres queridos, porque han sido víctimas de la violencia social en que se disputa cada país dentro de su estilo de gobierno. Recordemos a todos los niños que ahorita han quedado huérfanos y que ya son habitantes de calle. Recordemos a las personas que están en adicciones. Recordemos en nuestra oración a todas las personas que sufren, que lloran, las mujeres que también son perseguidas por la violencia. Pidámosle a Dios misericordia por todo. No dejemos de orar los unos por los otros. Quiero compartir con ustedes lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 37, algunos versículos de este capítulo, y dicen así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré pues cuánto más Dios está tan interesado en estar atento a nosotros en todos los sentidos y en dialogar con nosotros. Pero lastimosamente hemos dedicado tanto tiempo a tanta ocupación diaria que se nos presenta en la vida, que se nos ha olvidado prestar atención a esa comunicación directa que el Padre quiere sostener diariamente con nosotros. Inclusive nuestro objetivo real de vida, emanado
por la obra salvífica del Salvador del universo para nosotros, como sus hijos. Y es estar unidos íntimamente en comunión con el Hacedor de todas las cosas. Dios habla a través de los animales. Sí, Dios nos habla a través de esa creencia muy difíciles, donde vislumbran todo muy oscuro y muy negativo. Entonces imaginémonos este tipo de personas, cómo verán la vida en el día a día de agobiante. Ay, es que los creyentes no pasan por la ansiedad. Sí, ¿cómo les parece que sí? Porque es que los creyentes seguimos siendo seres humanos. A nosotros no nos quita nada la humanidad cuando aceptamos a Cristo el Señor. Nos dan una nueva investidura, sí, claro, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a las pasiones que caracterizan esta nuestra carne mortal. Él nos da una nueva identidad a través del bautismo en el nombre de Jesús. Estamos haciendo un funeral en las aguas bautismales de ese viejo hombre pecaminoso y estamos aceptando la salvación de Cristo y nos estamos lavando con la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz de nuestro pecado y estamos recibiendo esa nueva identidad y esa nueva vestidura conforme a su propósito. Pero recibir esa nueva identidad no nos quita el ser seres humanos tan sensibles a las situaciones diarias de la vida como cualquier mortal. Aquí tendremos que experimentar el furor de la muerte física. Claro que también pasamos por ahí. Pasamos por la enfermedad, pasamos por la dificultad, pasamos por el problema. Los seres celestiales. Ningún hijo de Dios aquí en la tierra tiene alas ni aureola. Todos somos humanos, ¿sí? Pero entonces la ansiedad también puede llegar a la vida de la persona que ha conocido a Dios. Y si llega a la vida de quien ha conocido a Dios, de quien tiene una comunión íntima con Dios, de quien lee la palabra de Dios y se inspira en ella, ¿cómo será en la vida de aquellas personas que aún no le reciben? Entonces, la palabra en el libro de Mateo, el tiempo pues no nos da para leer muchos pasajes de la palabra, pero se los voy a dejar para que usted ahí anote o en su casita tenga tiempo para estudiarlo. Mateo el capítulo 6, los versículos 26 al 30. Jesucristo da la cura para la ansiedad y está precisamente orientada a las personas que detallan las aves del cielo. ¿Usted ha visto una ave preocupada por la comida? No, ¿cierto? Dios nos deja la enseñanza a través de Jesucristo, que de una u de otra manera esas aves no ciegan, ni siembran, ni trabajan para tener esa comida, pero Él las alimenta desde el cielo. Salomón también nos dice en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabia, la cual no teniendo capital ni gobernador, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Cómo Dios sustenta los animales y cómo nos los coloca de ejemplo para que nosotros miremos lo importante que somos para Él, lo muy pendiente que Él está de nosotros, lo muy importante que es nosotros descansar en Él y colocarnos por entero en preocupaciones, en ansiedades, en debilidades y en angustias en sus manos para que Él cuide de nosotros. Ya que a través de estos ejemplos de la naturaleza, Él no nos está diciendo otra cosa que yo proveo para usted, yo cuido de usted, yo le sustento a usted. Ay, no, y mi empresa, y mis títulos, y mi trabajo, y mi esfuerzo. Claro, pero eso se lo ha permitido Dios tener, pero no es porque eso lo sustente a usted. A usted y a mí nos sustenta es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Error grande
que coloquemos nuestra mirada en nuestras profesiones, en nuestras capacidades, en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas. Usted sabe que mucha gente tiene muy enredada la salvación precisamente por eso, porque ya no tiene tiempo para buscar a Dios, para entrar en oración con Dios, para enseñarle a sus hijos la palabra, para predicarle a la gente que Jesucristo salva, para ir y congregarse y estar en unanimidad espiritual con la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque es que no se puede dejar el negocio, no se puede dejar la empresa, no hay nadie de confianza y eso nos está ahogando, porque estamos pensando que dependemos única y exclusivamente de esos bienes materiales que Dios nos ha entregado acá y resulta que no. Y estamos perdiendo lo más por lo menos. Lo más importante lo estamos dejando de último y lo que es menos importante lo estamos dejando en el primer lugar. Dios habla al ser humano, a su creación, a través de la misma naturaleza. Los cielos, este pasaje bíblico me encanta y lo leo. Y cada vez que lo leo me llena el alma y el corazón y me da nueva enseñanza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos capítulo 19, versículo 1. Usted sabe que el ser humano, cuando busca ánimo, mira al cielo. ¿Y no le parece que eso es curioso? ¿Cierto que es curioso? En cualquier cultura, en cualquier nacionalidad, está así escrito que cuando hay un sentimiento de buscar ánimo, de buscar esperanza, de buscar una salida, se mira al cielo, se mira al firmamento, ¿sí? Es como algo que está ya anexo a la actitud y reacción del hombre frente a una necesidad de buscar esperanza, de buscar algo que está por llegar y que va a ser bueno. Y es porque está escrito en la palabra que les acabo de leer. Usted sabe que algunas personas que son muy estudiosas, que son científicos además, suponen que el mundo es obra de una explosión. Usted ha leído eso y nos lo enseñaron en la básica primaria y nos lo siguieron enseñando en filosofía por allá en grado 10º y 11º, que este mundo fue producto de una gran explosión, ¿cierto? Pero sabía que si cambiara una fracción de las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, nada de lo que existe existiría. Sabía que todo funciona con precisión y exactitud, es decir, las opciones de que eso haya sido un accidente son inexistentes. No hay posibilidades de que eso haya sido cierto. Es como se dice, es necesario tener mucha más fe para creer en eso que para creer en una mente creadora por detrás. Entonces, el mar, las montañas, el cuerpo humano hablan sobre el poderío de Dios, sobre la grandeza de Dios. Usted sabe que la ciencia todavía no termina de descubrir toda la creación. Todo lo que hay en las profundidades del mar todavía no lo acaba de descubrir. Por lo tanto, no lo conocemos todo. No conocemos toda la historia como realmente es. Inclusive, el estudio del cuerpo humano sigue en proceso, porque todavía no se finaliza ese proceso del estudio de esta máquina perfecta que Dios hizo, que se llama hombre y mujer. Todavía no termina. Por eso la gente sigue estudiando, sigue investigando y nunca lo terminará. Yo les aseguro que cielo y tierra pasará y la humanidad nunca alcanzó a descubrir la grandeza y el poderío de la creación de Dios, de todo lo que hay en este universo, de todo lo que Él formó y de esta perfección del ser humano. No lo terminará. Entonces, Dios nos habla a través de esta naturaleza, a través de este universo, a través de estas cosas tan maravillosas que a veces como que hacemos parte de la rutina y no identificamos muy bien, pero Dios nos habla. Entonces, cada vez que usted alza su mirada a los cielos, recuerde este texto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento
anuncia la obra de sus manos, ese firmamento infinito, ese cielo, esa bóveda celestial infinita. Anuncia ese poderío, esa grandeza de Dios. Dios nos habla a través de ese infinito, de su poder, de su ayuda, de su grandeza. Por eso tan importante que es que no nos refugiemos tanto en el problema, en la dificultad que nos roba la paz, que nos roba la comunión con Dios, que nos vuelve ansiosos, que nos entristece, que a veces embota tanto las emociones y los sentidos de nuestra humanidad, que tenemos que ser recluidos en clínicas de reposo, bajo una medicación estricta psiquiátrica, porque se nos descontrola la mente al ver tantas situaciones, tanta aflicción. Mire, yo veía algunas entrevistas que le hacen a las personas que deciden solicitar la eutanasia. En Colombia ya es por ley un derecho que tienen las personas a solicitar este proceso asistido. Y yo pensaba en mi corazón, esa vida de esa persona se quiere apagar porque ya no ve más, porque se hundió y se agobió en el dolor, en el cansancio de esperar una cura y una solución. Y saben una cosa, que hasta ahora la gran cantidad de entrevistas de personas que he visto que han solicitado la eutanasia son mujeres, y son mujeres en su mayoría muy jóvenes, ¿cierto? Mujeres que al parecer en ese momento que están prestando esa entrevista están ansiosas y deseosas de que ya llegue ese momento porque quieren terminar su vida. Pero nosotros sabemos que existe un poder maravilloso que nos anestesia de esas situaciones difíciles que como humanos tenemos que vivir, y se llama el poder de Dios actuando en nuestra vida, porque Dios habla a través de su poder a nuestra vida. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, y es la esperanza más grande que tenemos sobre cualquier circunstancia que atravesemos. Hermanos, hay enfermedades tan dolorosas, tan difíciles, hermanos, en nuestra humanidad de soportar, que si nosotros le damos crédito y pensamiento a toda esa sintomatología, terminamos deseando ese proceso médico, la eutanasia. Y no sería extraño que algún creyente pensar en eso y lo solicitar, porque como es un derecho que ya tienen los colombianos de tenerlo, pero entonces, ¿dónde queda este principio de cómo Dios habla y sustenta su creación día a día? De cómo Dios nos ayuda en fe a fortalecernos en medio del dolor y a no pensar en Él de manera constante para no martirizarnos, sino continuar anhelando esa respuesta de Dios, esa fe, ese optimismo, esa fuerza de voluntad suya para darle honra y gloria a Dios, para estar atento a escuchar la voz de Dios, es la que lo va a fortalecer a usted y a mí, y no nos va a permitir hundirnos en la desesperación y en la desesperanza del dolor, del sufrimiento, de la amargura, porque es que pensar en esa palabra que Dios nos habla al corazón y a la mente y a la conciencia, nos da fortaleza, nos saca del temor y nos ayuda a pensar que es más importante cumplir el propósito de Dios que pensar en morir antes de hacerlo. Existe entonces otra manera en la que Dios habla al corazón. Y es la manera más directa que Dios siempre ha usado para hablar con usted y conmigo. Y es la palabra de Dios. Esta es la principal manera en la que Dios habla con alguien. Antiguamente, cuando a un joven le gustaba una joven o viceversa, se escribía una cartica de amor, ¿cierto? Y la Biblia es esta cartita de amor, pero ya para nosotros. Él declara allí sus palabras, Él declara allí su amor, quién es, lo que Él piensa de nosotros, quiénes somos nosotros para Él, lo que Él pretende hacer con nosotros, cómo pretende vivir con nosotros, cómo Él quiere y anhela llevarnos a vivir con Él. La mayoría de las personas en el mundo tenemos acceso a este santo libro.
la Biblia, ¿cierto? Y qué importante que usted reciba a este Dios maravilloso en su vida y reciba su palabra en su ser y decida hoy hacer caso a su voluntad. Si es que yo soy muy bueno, yo soy muy buena, yo no le hago mal a nadie, yo voy a misa cada 8 días, yo hago obras de caridad, yo colaboro con el necesitado, yo no tengo problemas con nadie, soy una persona pacífica. ¡Qué bien! Gloria a Dios por todas esas cualidades y virtudes que usted tiene. Le felicito y le insto a que siga guardando esas buenas actitudes, pero sabe una cosa, nada de eso puede salvar al ser humano, nada. Todo forma parte de un principio de fe y de actuar bien, porque la palabra nos invita a actuar de manera piadosa, de manera sabia, de manera correcta, sin disturbios, sin problemas, sin ataques al ser humano ni a su obra, etcétera, etcétera. Pero eso no forma parte de la salvación que yo necesito para tener una entrada a la casa del Padre Celestial por una eternidad. Yo debo de reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y eso se lo viene hablando usted cada vez que usted va al templo, cada vez que usted abre este libro sagrado que se llama la Biblia, cada vez que se cruza con alguien en el camino que le dice, Dios le ama y le quiere salvar, Dios le bendiga. Le invito a escuchar la palabra de Dios. Cada vez Dios está hablando a su vida y le está haciendo un recordatorio de que es importante que usted lo reconozca a Él como Dios, Señor y Salvador y le entregue su vida por completo, ya, sin reservas, no a su manera, sino a la manera de Dios, que le permita a Dios entrar en su vida, transformarla, cambiarla, hacerla nueva totalmente, conforme a su propósito, y que usted esté dispuesto a hacer ese funeral en las santas aguas del bautismo de ese viejo hombre, de ese hombre que está viciado al pecado, al error, a la maldad, que ha estado con usted desde que usted nació, porque la Biblia dice que nacemos con un pecado original por nuestro padre Adán, pero que en esta santa experiencia del nuevo nacimiento a través del bautismo, usted se va a despojar de ese viejo hombre y va a recibir esa nueva vestidura conforme al propósito de Dios y va a recibir una nueva identidad. Usted necesita recibir esa nueva identidad. No se quede solamente con el pensamiento, sí, yo voy a la iglesia, las hermanas me invitan y yo voy y es muy bonito todo lo que hacen y yo voy. No se quede como un espectador, conviértase en un protagonista de esta historia de salvación. No se quede mirando de lejos la bendición de otros y la salvación de otros. Atrévase a recibirla de parte de Dios, ya que usted ha tenido el privilegio de escuchar la palabra. Mire, escuchar la palabra a través de estos medios digitales es otra forma en que Dios habla al corazón de los seres humanos para instarlos a la necesidad de salvación. Usted decida vivir una vida que agrade a Dios, no conforme a sus deseos y a sus designios, sino conforme a la voluntad de Dios. Decida servirle a Dios con los ministerios y talentos que Dios le entrega. No entierre más esos talentos y esos ministerios. Hay señoras que nos visitan y que tienen una voz hermosísima para cantar a Dios, que hacen unas manualidades bellísimas, que tienen una capacidad de gestión y de trabajo social increíble, que tienen un don de palabra maravilloso, pero están ahí solamente como nuestras amigas, como espectadoras, porque aún no se deciden formar parte de este gran universo de servicio que nosotros debemos a nuestro Dios a través de toda esa actitud, esa disposición, esa habilidad, esos conocimientos que Él nos entrega. Póngalos ya al servicio del Señor. Decida buscar la presencia de Dios hasta el punto de llenarse y ser sellada con el poder del Espíritu Santo de Dios, con la demostración de hablar en unas nuevas lenguas, unas lenguas angelicales que el Espíritu Santo le da para que usted pueda continuar
persistente en este camino de fe. Decídase vivir en la voluntad de Dios, escuchando el designio de Dios y el propósito de Dios para su vida, buscando su presencia, no simplemente guardando el título de cristiano o cristiana, sino poniéndolo en práctica en las manos de Dios para que Dios haga de su vida grandes cosas. Así que de esta manera yo quiero que entendamos que esas tres maneras son las más prácticas en las que Dios constantemente está hablando a nuestra vida y que debemos aprender a escuchar cuando Él nos habla a través de estas formas que son muy cotidianas, pero que a veces nuestro oído se hace muy sordo a su voz. Es importante que hoy reflexionemos en la necesidad de tener un oído y un corazón y una conciencia dispuesta y activa para escuchar la voz de nuestro Dios. Dios Todopoderoso, te damos la honra, la gloria, el honor, toda la alabanza, Señor, a ti, porque solamente tú eres digno de ella. Tú eres el dueño de ella. Señor, gracias por tu misericordia, porque por ella no hemos sido consumidos, porque por ella tenemos todavía el privilegio de escuchar tu voz, Señor, que es la que nos alienta, que es la que nos da fuerzas, que es la que nos vivifica, que es la que renueva, Señor Jesús, en nuestro ser día a día, Señor, la fuerza que necesitamos para continuar. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es fiel, es buena. Gracias, Señor, porque nos enseñas que a través de la naturaleza, de todo lo que existe, de nuestra propia vida, tú hablas a nuestra conciencia para bien. Ayúdanos a tener un corazón sensible a tu voz. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de todas esas cadenas y esos estorbos y esos tropiezos que nos impiden, Señor, ser diligentes para estar a tus pies y estar atentos a tu voz, porque es que vivimos tan ocupados, Señor, tan ansiosos por tantas circunstancias que se nos olvida, Señor Jesús, que tú eres el primero y que tienes el primer lugar y que somos tan necesitados de ti. Perdónanos, Señor, porque hemos sido ignorantes, hemos rechazado tu palabra muchas veces. Señor, por hacer nuestro propósito y nuestra voluntad, Señor, perdónanos, perdónanos y ayúdanos a entender que lo más importante es oír tu voz, es aprender a oír tu voz, es hacer tu palabra una realidad en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y declaramos que hay salvación en tu nombre, Señor, a través de esta palabra para cientos, miles y millones de mujeres y de familias alrededor del mundo que nos escuchan y nos escucharán a través de estas redes sociales, porque son para tu honra y para tu gloria. Un abrazo para todos en el nombre de Jesús. Gracias por habernos acompañado y recuerde que la cita es de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la mañana en Colombia. En su país, usted se sintonizará en el horario que le corresponda y recuerde que desde muy temprano estamos orando al Señor. Y que no solamente en estos espacios, sino durante el día, en cada espacio que tengamos, en nuestro corazón, en nuestra intimidad, a hablar con nuestro Maestro. Gracias, hermanos, por acompañar. Dios les bendiga. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. Hoy es la oportunidad, hoy es el tiempo aceptable, porque mañana no nos garantiza que tengamos vida. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de NECI 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. Iglesia del Señor, esta es